Hola, ¿qué tal? Es un gusto. Hoy presentaremos nuestra segunda conferencia de este ciclo. Intentaremos una aproximación al proceso creador en el teatro de títeres y que bien podríamos llamar, tal como lo explicaremos más adelante, la dramaturgia del espectáculo. Uno de los puntos de mayor interés que generan preguntas y dudas, me parece, es la confrontación entre el texto y la escena. Es decir, las tensiones y equilibrios a los que están potencialmente sujetos uno y otro, las múltiples y variadas resoluciones en el complejo tránsito de la idea a la materia, o, como suelen decir algunos, de la virtualidad a la alternativa. Esto es, dicho de una manera más directa, ¿cómo va plasmando cada creador en el campo tangible de la escena la propuesta escrita, la idea, la inventiva en el escenario? No olvidemos que estamos hablando desde el ámbito particular de los títeres y ese universo de ficción que se caracteriza y se afirma en un mundo de cosas materiales. Después de haber participado en un buen número de festivales, encuentros, mesas redondas y ocasiones espontáneas entre compañeros titiriteros, profesionales o incluso estudiantes, siempre surge como la pregunta fundamental que nos hacemos y como la que se haría cualquier vehemente principiante, es ¿cómo hacerle? Es decir, ¿cómo le hacemos? Esto significa ese interrogante central que nos ubica en el campo del hacer, ¿no? Es decir, ¿qué procedimientos, bajo qué regla o método o pista expresar, plasmar, resolver la idea que tenemos, ¿no? Ese material inicial, con qué plan, elementos y recursos, en qué orden y composición. Sin duda, esta pregunta primordial no tiene una respuesta categórica y lejos está de nuestra parte pretender dar una receta de esto y garantizar un resultado. Más bien se trata de un acercamiento sobre la forma más habitual de trabajo que tenemos los titiriteros en la creación de una obra. Más allá de conceptos y estilos, estrategias y formas de encarar el proceso de producción, hay, me parece, una serie de constantes que caracterizan el trabajo creativo del titiritero y que intentaremos abordar a continuación. Por ejemplo, algo que podemos observar casi como una constante en las producciones titiriteras es que se trata de obras, espectáculos en su mayoría de los casos, producto de adaptaciones, versiones o inspiraciones de otros materiales teatrales o literarios, cuentos, mitos, leyendas, poesía, etcétera, etcétera. Y esto podría ser en parte porque nos enfrentamos a una exigua producción dramatúrgica para títeres. Muy pocas obras escritas acordes con el lenguaje de las figuras animadas. Y por otra parte, desgraciadamente, una lamentable apatía, por llamarlo de alguna forma, por convertir los espectáculos y las obras representadas en propuestas artísticas. Es decir, transcribir los resultados escénicos, ¿no?, en documentos escritos. Situación que ha dejado en el olvido a numerosas producciones titiriteras a lo largo del tiempo y que desgraciadamente son imposibles de rescatar. Comparto plenamente algo planteado por muchos estudios y creadores escénicos y que es aceptado hoy de una manera bastante generalizada relativo a la dramaturgia.
en el sentido de que ésta no se circunscribe únicamente al trabajo del escritor, es decir, esa particular labor de diseñar y construir historias o acontecimientos poéticos, sin importar si hay fábula o no, y que se plasma en un texto dramático. La clásica imagen del escritor sentado en una mesa buscando y esperando que llegue la inspiración para escribir el texto. Existe, igualmente, una dramaturgia que se genera en el plano de lo escénico. Es decir, tarea que le corresponde básicamente al director en lo que concierne a delimitar, organizar y ordenar el mundo de la escena, ¿no? Para hacer posible posteriormente una tercera dramaturgia, aquella que crea el actor, o en este caso el titiritero, con sus acciones físicas o físico-verbales y sus intervenciones en el universo de los títeres y los objetos, agregaríamos, donde estos obviamente se vuelven los protagonistas. Tal como lo expresa Mario Cantú Toscano en un libro que se llama La filosofía de la dramaturgia, dice, repito sus palabras, la dramaturgia se organiza en 3 niveles, no jerárquicos, sino funcionales: el autoral, el escénico y el performativo. Esto también podría entenderse como 3 dramaturgias distintas, pero inseparables, que no tienen un orden preestablecido de ejecución o pueden invadir el campo de una a la otra. Es decir, los límites entre las dramaturgias están desdibujados y las funciones usualmente se traslapan, tal como lo podemos ver en nuestra práctica cotidiana. Partimos del texto, vamos a la escena, comprobamos los resultados que aparecen ahí a través de improvisaciones, prueba con materiales, prueba con títeres, con objetos, etcétera, etcétera. Y esto se ha realizado a través de la participación del titiritero, es decir, este nivel performativo que se desarrolla en la escena, y luego regresamos al texto para posibles modificaciones. Y así en una sucesión que puede repetirse varias veces hasta el resultado final, donde en este tipo de trabajo, en esta manera de concebir la dramaturgia, el texto aparece al final del resultado. En este sentido, pues, me parece que en el campo del teatro del títeres, la dramaturgia autoral, la escénica y la performativa se presentan en una relación mucho más estrecha e imbricada que en el teatro de actores. Por lo tanto, muestran una continuidad, una solución de continuidad que a veces resulta difícil poner una separación entre una y otra, ¿no? Habría que decir igualmente que la dramaturgia escénica y la performativa están decisivamente condicionadas por la materialidad escénica. Es decir, ese universo de la escena con el cual trabajamos a diario, que está pleno de materiales, formas, volúmenes, artefactos y mecanismos, ¿no? Este contacto que me parece a mí fundamental, este contacto tan íntimamente cercano con la materia y sus resoluciones escénicas a través de formas y figuras, es lo que condiciona en buena medida el trabajo del titiritero, particularizándolo con un sello especial y definiendo este proceso dramatúrgico. Desde nuestro punto de vista, y aquí vale la pena volver a repetir lo dicho, el trabajo de creación de un espectáculo de títeres está íntimamente conectado con la materialización escénica que da pautas, configura y ordena un proceso dramatúrgico y por lo tanto un resultado. Los titiriteros trabajamos, por decirlo de alguna manera, muy en el campo de la acción, ¿no? Entonces, esta forma de trabajo
nos presenta la narración escrita, ¿no?, consustancialmente ligada a la forma y al procedimiento de esa narración, material y escénicamente hablando. A lo mejor esto es un poco complicado de entender. Es decir, entro en contacto con la obra, con el espectáculo, a partir de la realidad material y su universo de resonancia temática, simbólica y poética. En ese sentido, pues, los niveles de lo estructural, lo funcional y lo dramático elegidos, ¿no?, deben estar muy bien integrados y acoplados en función de la propuesta dramática. Conforman un nivel formal, ¿no? Esto es una materialidad dinámica que crea una dramaturgia escénica particular. A los efectos de aclarar un poco esto, que suena muy teórico quizás, quiero traer un ejemplo que me parece particularmente claro y aleccionador, y se trata de una anécdota que nos cuenta el célebre titiritero y director del Teatro de Muñecos de Moscú, Sergei Obraztsov, a propósito de una de sus historias breves llamada El consejero titular. Dicho sea de paso, hay muchísimos ejemplos que se presentan en nuestro trabajo cotidiano y que podríamos tomar como muestra. En este caso, nos abocaremos a Sergei Obraztsov. Dice, en un principio, mi consejero titular, en el momento en que se entrega la bebida, tenía una botella diminuta, un biberón. Creía que estaba bien, ya que se parecía a una botella de juguete y coincidía con el tamaño del muñeco. Pero un día, al llegar a una presentación, vi que había olvidado la botella en la casa. Como mi repertorio constaba entonces de 2 o 3 números, no podía prescindir del consejero titular. Por eso conseguí allí mismo, en el lugar donde se iba a realizar la presentación, una botella corriente de 3/4 de litro de vodka. Y me arriesgué a obligar al consejero a beber una botella de tamaño descomunal para él. Pero mientras la pequeña botella era acogida habitualmente por los espectadores con un ligero murmullo, la botella grande provocó una estruendosa carcajada y aplausos. El público no se reía simplemente porque la botella fuera demasiado grande, sino, sobre todo, porque el tamaño confirmaba su autenticidad al lado del hombrecillo no auténtico del muñeco. Como es lógico, dejé para siempre esta botella en el número y me reprendí a mí mismo por no habérseme ocurrido desde un principio utilizar una botella grande y por haber sido necesario un accidente para subsanar mi falta de sagacidad. El accidente de la botella me enseñó a utilizar premeditadamente el método del encuentro de lo convencional con lo real. Estas, pues, las palabras de Obraztsov. Este ejemplo me parece a mí muy esclarecedor porque nos ofrece múltiples reflexiones y en cuanto a nuestro tema en específico de la dramaturgia, podremos precisar claramente estos 3 niveles de los cuales nos referíamos momentos previos. Obraztsov se inspira en la lectura del poema para una ópera, una opereta, que se llama El consejero titular, del compositor Alexander Dargominsky. Se trata de la historia de un burócrata que conoce a una dama aristocrática, de la cual se enamora y le declara su amor. Esta lo rechaza con petulancia y él, desairado, cae en manos de la bebida, dando lugar a espejismos y mentiras producto de su delirio alcohólico. Este material pertenece claramente, como podemos ver, al nivel de la dramaturgia autoral. Es decir, un escritor
imagina esta historia, la plasma en una poesía y le da una forma, digamos, física en un texto impreso. Luego aparece un titiritero, el propio Obrazov, que decide llevar la escena. Él, a partir de la lectura de este material, imagina y concibe un espacio donde puede llevarse a cabo esta situación y sus posibles acciones. Elige unos tipos de títeres, para este caso elige la técnica de títeres de guante, que a su vez exigen, al menos para la propuesta de Obrazov, la utilización de un teatrino y el manejo de la convención del titiritero oculto. Entonces, Obrazov visualiza las posibles acciones y movimientos que suponen las situaciones descritas, toma en cuenta la parte de la intervención musical, porque hay una parte cantada, digamos, y las posibilidades de jugar con la misma, ¿no? Así como otras consideraciones. Esta es la labor del creador escénico o del director, que concibe, digamos, una especie de mapa tentativo que marca la organización del espacio temporal para la ejecución de posibilidades físicas y vocales a cargo del titiritero. Esto es lo que llamamos la dramaturgia escénica. Habría igualmente un tercer nivel, que es el que llamamos la dramaturgia performativa, y que es aquella que compete a los actores titiriteros, en nuestro caso, el propio Obrazov, ¿no? Que es el titiritero que se encarga de definir, componer y organizar las acciones físicas y físico-verbales, tanto como actor animador como las que realiza el personaje títere. Se trata pues de un trabajo escénico que resignifica el espacio, los cuerpos, los títeres y los objetos en busca de concretar un acontecimiento teatral y poético. En palabras de Cantú Toscano, la dramaturgia performativa es una dramaturgia de las acciones. Es decir, las acciones son las que transforman la realidad y ponen un mundo a existir. Volviendo a la anécdota de Obrazov, es ilustrativa porque nos presenta este trabajo de acomodo, ¿no?, frente a una situación fortuita provocada por el olvido de la botellita. No se trata simplemente de salvar el accidente y cumplir con el compromiso. El cambio de un objeto como la botella modifica los tres planos a los que nos hemos estado refiriendo. En efecto, al variar el tamaño de la botella, cambia la pantomima con la misma. Es decir, la dimensión y el peso obligan al personaje a enfrentar dificultades de movimiento, equilibrio, sostén, a cambios de velocidades en desplazamiento por la escena, a las acciones e intervenciones cantadas entre sí, etc. Es decir, esta recreación de la partitura en vivo por un titiritero experto es un trabajo de dramaturgia performativa, que modifica a su vez el plano de la dramaturgia escénica. Por otra parte, el tamaño, la proporción, el énfasis que produce la nueva botella, una botella de 3/4 de litro de vodka, ofrece una lectura distinta sobre el argumento y por lo tanto sobre el tema. Es decir, matizada de otra manera a cuando se usa una botellita a escala del personaje. Acentúa el suceso de la borrachera, haciendo más tragicómico digamos, el drama de desamor que vive el personaje. Consecuentemente, termina ajustándose la peripecia y el tono en la dramaturgia autoral. Aquí vemos claramente, pues, cómo tenemos un proceso que va de lo escrito a la acción, a la parte performática, pasando por
por el acomodo escénico, y luego un proceso inverso a partir de este suceso fortuito que nos narra Obrazov y cómo modifica los niveles o estadios precedentes, llegando incluso a fortalecer, digamos, la interpretación que se hace de la propuesta escrita para el espectador. En el ámbito del teatro de títeres y del teatro de objetos, las acciones en su gran mayoría están referidas a la manipulación de materiales. Y esto quiere decir, es decir, se traduce en escena en estas posibilidades de transformar las cosas, de activarlas o de incluso de enmascarar frente a lo que se presenta al espectador, es decir, actuar sobre y con los objetos y las figuras animadas. A diferencia del actor, el titiritero está irremediablemente ligado al mundo de las cosas y los materiales. Cuando el teatro de títeres narra la fábula o la anécdota, quedándose en una descripción casi naturalista, ilustrativa de la historia, en mi opinión, su resultado es pobre. Por el contrario, cuando cuenta desde las ventajas y posibilidades de su materialidad y de su expresión plástica y dramática, aludiendo al tema de una manera indirecta, diríamos, pero sin perder su centro, entonces ahí es donde adquiere toda su potencia simbólica y metafórica. Todo esto nos lleva a colocar de alguna manera el aspecto formal en un lugar relevante, haciendo hincapié en las acciones físicas y en los recursos verbales, y en general en todos los, digamos, artificios y recursos escénicos, ¿no? Lo interesante y valioso de un teatro de títeres que trabaja puntualmente la imagen es que las imágenes no solo representan temas y distintas maneras de evocarlos, sino también tonos afectivos y tonos plásticos. Finalmente, traigo aquí una caracterización a propósito de la dramaturgia para títeres que hace una investigadora titiritera llamada Julie Sermon, y ella dice lo siguiente, que me parece una frase muy rescatable, que de alguna manera refiere todo lo que hemos estado platicando. La dramaturgia para títeres es la escritura de lo visible y de lo sensible, composición de materias y de formas, posturas y movimientos, de sonidos e imágenes. Hasta aquí nuestra segunda conferencia acerca del proceso creador en el teatro de títeres. Y a continuación nos vamos a permitir una pequeña improvisación inaugurando de algunas formas, si es que funciona, una nueva sección, este intento de hacernos preguntas y de buscar posibles respuestas. Hola otra vez, aquí estamos en esta ocasión acompañados de Alicia, a quien presento como, en principio como estudiante y hoy en día ya como colaboradora y colega en este trabajo de los títeres. Y bueno, queremos iniciar este ejercicio de preguntas y respuestas. Creo que van a ser más preguntas que respuestas, pero veremos qué pasa. Alicia, tienes la palabra. Gracias, maestro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo tengo una pregunta con respecto a esto que nos comparte en la conferencia que acabamos de escuchar. Usted menciona que en las propuestas de teatro de títeres, en el proceso de creación, existen tres dramaturgias que coexisten. Tenemos la dramaturgia autoral, tenemos la dramaturgia escénica y la dramaturgia performativa. Quería preguntarle de qué manera estas tres dramaturgias coexisten, se aplican en, digamos, una obra particularmente suya, como lo es el ensayo del titiritero.
que Ah, dicho ya. sea de paso, pues es una obra que no solo tiene su propuesta escénica, que se ha presentado en diversas ocasiones, sino que también cuenta con una publicación, está escrita en la editorial El Milagro. ¿Cómo es que estas tres dramaturgias decantan durante el proceso creativo a esta obra que ya, digamos, está eh, dramáticamente estructurada? Bueno, me gustaría empezar diciendo que esta forma de trabajo en realidad no es la forma universal de trabajo en el campo de los títeres, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo, pero esta es la que creo que muchos titiriteros practican y en las cuales yo me incluyo. Eh, Entre estas tres dramaturgias, digamos, no hay un orden preestablecido. Uno puede empezar a, digamos, a pergeñar la idea, ¿no? O organizar el conjunto de imágenes que va a empezar a trasladar al escenario desde muchos puntos. Puede ser desde un material escrito, ¿no? Que puede provenir, como ya dijimos, de materiales literarios, cuentos, adaptaciones, de mitos, leyendas, poesía, letra de canciones, etcétera. Pero también puede ser que la idea surja a partir de un muñeco que veo yo arrumbado en un rincón y digo, ah, esto me podría servir porque este rostro me inspira o el aspecto de este títere, sus posibilidades, podrías, y a partir de ahí voy creando una, digamos, una historia, una anécdota, una dramaturgia, ¿no? Puede ser a partir de elementos estrictamente técnicos como de sonoros, como una melodía, etcétera, ¿no? Entonces, podemos encararlo desde diversos puntos, ¿no? Y el orden que se lleva, digamos, en la consecución de esto no es jerárquico como se suele pensar en el teatro tradicional, que partimos de la obra escrita, hacemos una lectura, un análisis y posteriormente repartimos los personajes, Sí. ensayamos en mesa incluso y posteriormente pasamos a escena. Aquí no es así, o por lo menos en la manera en que yo trabajo, eh, es casi de manera inmediata, una vez que tenemos la imagen precisa o el desarrollo anecdótico o la propuesta de investigación y exploración al escenario y ahí empezamos a trabajar, ¿no? A explorar y a tratar de descubrir, digamos, y a armar de alguna manera una especie de secuencia que nos cuente algo, que nos narre algo, ¿no? Entonces, el orden es un orden que puede ser aleatorio, Ujú. ¿no? Puede ir de un lugar a otro, ¿no? Y intervenir de una manera puntual según las necesidades, ¿no? Pero, bueno, hay un trabajo desde la mirada del director, que es el que de alguna forma compagina o compone esto, ¿no? El trabajo del titiritero, ¿no? Que es a través de las acciones físicas o físico-verbales, en fin, todo lo que hace el titiritero con su energía, con su presencia en escena, particularmente en estas modalidades de hoy en día, en donde siempre está por lo general presente el titiritero. Eh, y bueno, y en último, y en distintos momentos se regresa al texto y el texto puede sufrir alguna modificación o complementación o una escritura integral, etcétera, ¿no? El asunto es que por lo general, en estos casos, el texto suele aparecer al final del proceso Claro. como una propuesta más o menos acabada, ¿no? Sí. Entonces, sí, por ahí va la cosa. Claro. Bueno, por ejemplo, ahorita me viene a la mente, ahorita que dice que el texto suele aparecer al final de una cuestión acabada. La obra del ensayo del titiritero tiene una, ya está escrita, o sea, está escrita y publicada, me parece que en Paso de Gato se puede encontrar. Ah, sí, sí, así es. ¿Cómo sucede este proceso de creación? Pensando un poco en estas tres dramaturgias, en esta forma diversa de abordar el proceso creativo,
cómo sucede esta creación en esta obra específica, en el ensayo, que tiene un desarrollo, que bueno, es una obra que creo que es bastante redonda, es bastante certera en el uso de los elementos, y que justo llega a esta cuestión de que ya está escrita, ¿no? ¿Cómo es el proceso de creación para llegar ya a este punto donde ya está plasmada? Bueno, es un proceso, este, digamos, que nos llevaría un tiempo hablar sobre él por todos los detalles que implica, ¿no? Pero básicamente, y para tratar de reducirlo a pocas palabras, es una idea que surge obviamente de una preocupación personal y de un hecho determinado que me lleva a mí a concebir, digamos, la construcción y la presencia de un personaje que ya de edad, ¿no? que tiene las características de un actor que ha triunfado en la escena como un actor shakespeariano que dice grandes textos, es de un carácter bastante, con un ego bastante fuerte, ¿no? Y él es el centro de todas las cosas, que se ve enfrentado, digamos, a una enfermedad terminal, a la presencia de la muerte. Y entonces esta contradicción entre esta imagen frente al mundo creada para, para demostrar su talento y su presencia y incluso su autoridad en la materia, frente al temor y a la miseria de la muerte, ¿no? Entonces, por un lado es esta línea temática, y sobre la marcha y en el proceso que iba yo trabajando esto y encontrando distintas posibilidades materiales, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de títere usar para esto. Son escenas donde hay un texto, digamos, medianamente abundante, y era necesario para acercar, digamos, desde la perspectiva del espectador digamos, a las características del problema humano, hacer un títere que representara de manera bastante realista a un ser humano, tanto en su dimensión y escala, como en su posibilidad de mover la boca, de gesticular y de hablar, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí se van como precisando distintas cosas. Un títere de este tamaño, de aproximadamente 1,70 m de altura, etcétera. ¿Dónde lo ponemos? ¿Cómo lo ponemos? ¿Está en una camilla, en un hospital? Eso va conformando el espacio en el cual nos iremos moviendo, dependiendo de los juegos y situaciones que se desarrollen. Y entonces así se va trabajando, ¿no? Y esto, a su vez, va generando eventuales propuestas de intervenciones de textos nuevas, etc. ¿no? Y posteriormente, bueno, dentro ya del contexto específico de la obra, agregué yo otra línea argumental, que es la del titiritero, que está ensayando esta obra precisamente. Y entonces son como dos temáticas o problemas paralelos que van a lo largo de la obra y que tienen que ver con la vejez, digamos. En fin, cómo se va viviendo esto, ¿no? Claro. Entonces, un poco, ese es el proceso. Y en este devenir que se va construyendo, digamos, toda la historia, termina gestándose el texto final, ¿no? Yeah. Creo que con esto queda un poco más claro cómo, bueno, en este proceso particular, cómo estas tres dramaturgias coexisten y decantan, ¿no? en esta obra que es el ensayo del titiritero. Queda mucho más claro todos estos principios teóricos que nos comparte en la conferencia en este ejemplo práctico. Sí, y probablemente ya en próximas conferencias iremos incorporando esta sección, que sí, concuerdo contigo, creo que da un panorama más claro a través de estos ejemplos, ¿no? Al contrario, gracias a ti por tu presencia. Nos vemos en la próxima.